Cada uno mete la mano donde le huele. Un proverbio muy justo, digamos proverbio y errado, no hay. Tu Bishvat nos anuncia que ya viene la primavera. Es curioso, después que fiestamos Tu Bishvat, vemos que los árboles empiezan a revivirse, a dar rosicas y lo mejor alargan los días. Con la venida de la primavera, dice el moral ya se va a enderechar un poco, malorosamente, de oír las novelas no muy famosas, la carestía, la situación del país, y sin querer estamos entrando a una depresión, cada uno a su modo. Como dice arriba, cada uno mete la mano donde le huele. Para mí, fin de mundo, que quedó la vida en la comunidad. No hay actividades, no hay teatros de obras, no hay reuniones, de sorte nos estamos alejando de ciertos amigos. Ahora vaya a decir otro mal que no haya. Seguro que la sanidad viene primero. Guerras que no haya. No estamos afritos de un placer que es muy buen divertimiento para nosotros los jugadores amateurs. Lo más que me hace pena es ver a los artistas profesionales de teatro tristes de no poder salir a la escena por no tener moneda para pagar los salones que están muy caros de no alcanzar. Seguro que no me va a comparar con los profesionales, y yo estoy triste de no hacer teatros, que es muy bueno. Por esto voy escarbando en el Google artículos sobre el teatro y curioso topo hermosas escritas. Una de ellas las voy a partajar, seguro que eran en turco, y las traducí. La vida es como un teatro. Las personas negras se asentan en los mejores rangos, de sorte los jugadores de teatro deben de jugar para los rangos de al cabo. Aristófanes. Los espantosos mueren 1000 veces antes de morir. Los corajosos dicen, una vez me va a morir. Por esto, los jugadores que salen a la escena, cale que sean corajosos. Shakespeare. Las dificultades pujan la valor de la reushita. Por esto, a los jugadores de teatro, cale que les plazga el difícil. Molière. El que lucha no piedre, el que no lucha ya piedró. Por esto, el jugador cale que luche. Brecht. El teatro es una escuela que empieza a llorar y a reír, y es un tribunal independiente, por esto el jugador cale que sea justo. Lorca. Algunos si habla detrás de vosotros, es que estalla delante de él. Por esto, el jugador cale que sea pionero. Chekhov. Drama es exagerar los sentimientos. Por esto, el jugador cale que sea visionario. Ionescu. El pesimismo es mucho más negro del cáncer. Por esto, el jugador cale que sea optimista. Muhsin Ertuğrul, fundador del teatro turco. Deseo un mundo donde toda la gente que aman el teatro puedan escribir y jugar independiente y todos los amantes del arte sean valorados. Quedamos en las buenas horas.